Bienvenidos nuevamente a Contrarreloj, el programa en donde semana a semana discutimos y analizamos los temas más relevantes para el país. En esta ocasión me acompaña Dafne Posadas. ¿Qué tal, Dafne? Bienvenido. Hola José, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Claro que sí, y esta semana tenemos una semana bastante cargada de noticias nacionales e internacionales y por supuesto noticias internacionales en Estados Unidos que ahora nos están afectando aquí en el país, específicamente con respecto a la CICIG, el trabajo que ha desempeñado en los últimos años y también los retos que tiene ahora la CICIG y el MP a la hora que cambia ahora la fiscal general la próxima semana. Así que comenzamos, si quieren, con el primer tema de esta semana y es exactamente eso, el cambio de fiscal general que anunció el presidente y nombró como sucesora de Telma Aldana a la próxima fiscal María Consuelo Porras. Dafne, tu primera impresión acerca del cambio fiscal general. Así es, José. Primero que todo es importante mencionar que todo cambio puede resultar positivo siempre y cuando hay una guía clara de cuáles van a ser los cambios a ser efectuados. Primero tenemos que tener conciencia de que Consuelo Porras no es la primera vez que está optando al cargo de fiscal general, es la segunda vez en la que termina electa y definitivamente ha presentado una estrategia bastante clara sobre qué es lo que pretende hacer con el Ministerio Público, y lo que pretende hacer ella es definitivamente acercar el Ministerio Público a las regiones donde no está actualmente, es decir, zonas rojas, departamentos y el resto del interior del país en donde actualmente no hay presencia fuerte del Ministerio Público, y esa es una acción que hay que aplaudir definitivamente. Por supuesto, me parece interesante cómo la próxima fiscal general acuerpa todas esas acciones que la fiscal actual, Telma Aldana, no logró completar. Varias acciones, por ejemplo, lo que tú ya mencionabas, de presencia territorial en lugares donde no hay acceso al Ministerio Público, y también otro aspecto que es el de poder mejorar el tema procedimental para que no hayan tantas personas que tengan que ir a prisión preventiva. La fiscal general ha mostrado interés, la próxima fiscal general, en reducir o al menos los intentos del Ministerio Público de que las personas no tengan una medida sustitutiva en la que no tengan que ir a prisión, ya que hemos visto ese congestionamiento masivo de las personas en estos centros de prevención, y parece que la fiscal general próxima ha puesto el ojo en estos dos asuntos. Así es, José, y algo que hay que recordar es que el Ministerio Público no solo tiene la función de ser una institución que persigue actos ligados al tema de corrupción e impunidad, sino existen muchísimos temas que también tiene que darles cobertura, como lo son presencia territorial, delincuencia común, etcétera, etcétera, que son temas que parece que esta fiscal general pretende cubrir dentro de la nueva agenda que ella tiene. Y algo que es muy importante y lo que tú mencionas es ese cumplimiento del debido proceso que se le ha llamado en algunas ocasiones, y específicamente el respeto a los derechos de las personas que están en estos casos, ¿verdad? Entonces, obviamente es algo que también hay que aplaudir, no solo el tema de la presencia territorial, no solo estar pendiente de las otras cosas y el resto de funciones que tiene el Ministerio Público, sino que además que ella tenga la intención de precisamente velar por el cumplimiento de ese debido proceso, es algo muy respetable. Y agregado a eso es el tema que ella tiene la intención de darle la oportunidad a las personas que ya están dentro del Ministerio Público efectuando una labor que ha sido muy respetada a lo largo de estos últimos años, seguirle dando esas oportunidades sin la necesidad de ampliar el resto de personas que están ahí. Y el aspecto también de la continuidad de la lucha contra la corrupción y del trabajo que ha llevado en conjunto el Ministerio Público con la CICIG, que se especulaba mucho acerca de qué iba a pasar con el próximo fiscal general, si va a continuar trabajando de la mano de la CICIG, si se va a distanciar más. Pues parece que por las declaraciones que ha dado la próxima fiscal general, María Consuelo Porras, tiene las intenciones de continuar ambos puntos. El tema de la lucha contra la corrupción va a continuar, y el tema de la CICIG, por supuesto, continuará hasta al menos el próximo año, cuando el presidente nuevamente tendrá que renovar o no el mandato de la CICIG. Y nos quedamos, si quieres, con ese tema acerca de la CICIG, porque esta semana y la semana pasada ha estado sonando mucho en las noticias el caso de la Comisión de Helsinki en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ya que esta comisión ha evaluado el caso de la familia Bitkov, una familia de rusos que migraron de forma ilegal e irregular
al país guatemalteco, alegando que estaban siendo sujetos de una persecución política por parte del presidente ruso Vladimir Putin. En ese sentido, resalta mucho la declaración del senador Marco Rubio, quien argumentó que la CICIG se ha salido de su mandato, que la CICIG es una institución que no tiene controles, que no tiene pesos y contrapesos, y que por lo tanto hay que considerar pausar un financiamiento de 6 millones de dólares. José, yo creo que lo que realmente le preocupa a los senadores en Estados Unidos, porque aparte de Marco Rubio se han unido varias personas ya a este pronunciamiento en aras de pausar ese financiamiento que le da los Estados Unidos a la CICIG. Y yo creo que lo que realmente preocupa es la influencia que puede tener un actor que ha sido el enemigo histórico de Estados Unidos, es decir, Rusia. Antes la Unión Soviética siempre ha sido el enemigo de Estados Unidos, siempre han tenido ideologías opuestas, siempre han tenido mecanismos de gobiernos opuestos. Entonces, en el momento en el que existe esa posibilidad de que el gobierno de Rusia, a través de su figura principal, que es Vladimir Putin, tenga una influencia en una institución que recibe el financiamiento, uno de los financiamientos más fuertes de parte del Congreso de Estados Unidos, entonces es realmente preocupante, porque entonces no persiguen los intereses de Estados Unidos, sino persiguen intereses de su enemigo. Por supuesto, y me parece ese el punto de quiebre también, porque se ha sabido que han habido lobbies y grupos de personas de aquí de Guatemala que han ido a Estados Unidos a mostrarles al Departamento de Estado y mostrarle a ciertos congresistas y senadores las inquietudes que tienen de la CICIG, aduciendo que solo persiguen a ciertas personas, solo a ciertos grupos, que la CICIG se ha politizado, que la CICIG es socialista, pero el punto que sí tomó en consideración los senadores de Estados Unidos fue cuando dijeron Vladimir Putin puede estar utilizando esta institución a su favor y no al favor ni siquiera del país que lo estaba hospedando, en este caso Guatemala, no en favor de los países donantes como Estados Unidos y tampoco en favor de los intereses de Naciones Unidas. Entonces, ese es el punto de quiebre, pienso yo, en donde por fin le ponen atención a qué es lo que está pasando con la CICIG en el país. Ahora, otros países como Suecia han mostrado también el apoyo a la CICIG y han dicho, bueno, si Estados Unidos no les va a dar ese dinero, nosotros podemos ver la forma en aportar no solo los 6 millones, sino aportar incluso más dinero para que la CICIG pueda seguir operando y pueda seguir ejerciendo su función. Sin embargo, lo que hay que resaltar, y ya lo decíamos ambos, es que la CICIG ahora va a tener más control, va a tener un ojo puesto encima por parte de Estados Unidos, que sabemos que su influencia ha sido bastante fuerte aquí en este país. No, y José, y algo que es muy importante tomar en cuenta es qué capacidad de autonomía le vamos a dar a la CICIG, porque si bien es una oficina de parte del Cuerpo de Naciones Unidas que fue solicitada por el gobierno de Guatemala para proteger los intereses del Estado en temas específicos de impunidad y corrupción, ¿qué tanta autonomía le vamos a dar? Es decir, ellos van a tener la capacidad de decidir qué casos perseguir y qué casos no, y eso puede resultar bastante peligroso en un país en el que podemos ver a una clase política perseguida y a otra clase política que también comete actos de corrupción y que probablemente no esté siendo perseguida. Entonces, ese grado de autonomía que se le puede o no dar a la CICIG es peligroso. Claro. Entonces, a mí sí me parece que es de fiscalizar un poco más la acción de esta institución, no porque persiga una ideología específica, sino para saber cuáles son los intereses que están detrás de esta institución. Uniendo también el tema de no solo fiscalizar esta institución, que como ya hemos mencionado tiene sus cosas buenas y sus cosas que se pueden mejorar, también fiscalizar, y es nuestro tercer tema, a los funcionarios públicos, que no sea solo la CICIG o el MPL los que se encarguen de controlar las acciones de los funcionarios, sino también los ciudadanos. Y en ese sentido ha llamado la atención mucho también el ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, quien ha salido este año que ha tenido bastantes errores, ha cometido bastantes abusos, se podría decir. Uno de los primeros de ellos fue la utilización de un helicóptero para ir a votar en la consulta de Belice, helicóptero que la misma institución iba a tener que pagar, que después el ministro salió diciendo, no, yo la voy a pagar de mi bolsillo, lo cual pues es tratar de sacar la pata cuando ya la metió, como también lo está tratando de hacer en la noticia que estaba sonando esta semana, y es que el ministro contrató a dos ex mujeres de él
madres de sus hijos para que laboraran como asesoras en el Ministerio de Ambiente, devengando sueldos bastante significativos. José, el problema, aunque sí puede resultar un problema que esté utilizando su posición para darle un trabajo específico a las mamás de sus hijas, eso sí puede, sí, definitivamente es un problema, pero el problema principal creo yo que no radica en quién tiene los puestos, sino qué capacidades tienen esas personas, porque si vamos un poco a investigar quiénes son estas mujeres, tienen las habilidades necesarias para desempeñar los cargos que ellas están ejecutando actualmente, y vemos, y no sucede así. Aún una fue contratada como asesora de asuntos ambientales y otra, pues no recuerdo ahorita específicamente, pero ninguna de las dos tiene una preparación específica para desempeñar ese cargo. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Además, que parece el descaro, ¿verdad? Porque tienen una página en LinkedIn donde tienen cuáles han sido sus trabajos previos, y pues no es por demeritar, pero una asesora de ventas de Herbalife definitivamente no tiene la capacidad para ser una asesora de medio ambiente. Sí, son temas totalmente diferentes y son puestos que sí requieren de cierta tecnificación, habiendo tantos profesionales capacitados en temas de ambiente, en otros temas. No se están eligiendo a los mejores, se están eligiendo a los que el ministro les daba favores, a los que el ministro considere que le va a ayudar de cierta forma, e incluso vuelve a tratar de sacar la pata diciendo, bueno, pero es que ya no laboran, ya no les estoy pagando nada a través del ministerio, pero el daño ya está hecho. Y el daño también que una investigación reciente también sacó, que el ministro, cuando trabajaba también de asesor de un diputado, tenía otro cargo de asesor en otra institución del Estado. Es decir, tenía dos funciones al mismo tiempo, lo cual obviamente no las puede ejecutar por cuestiones de horario en un día, y devengaba ambos sueldos. Entonces vemos cómo Jimmy Morales se ha rodeado de estas figuras controversiales que no necesariamente han sido los mejores ministros, y este caso del ministro de Ambiente, que ha cometido varios errores, merece que nosotros le pongamos la atención, que el mismo Congreso le ponga atención para citarlo y para interpelarlo en caso que sea necesario, y que la CICIG y el MP pues también investiguen en caso de que se hayan cometido delitos. José, y parte de esa ola del despertar ciudadano que salió en 2015 a raíz de las acusaciones de corrupción con el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, parte de ese renacer de la ciudadanía es continuar fiscalizando a esos funcionarios. Entonces, realmente es preocupante que incluso hoy, cuando existe esa labor fiscalización, no solo de parte de la ciudadanía, sino gracias también a los medios de comunicación que se han preocupado por establecer una línea clara en lo que quieren transmitir a los ciudadanos, que es información objetiva, pues sea al final de cuentas sigue con ese descaro de hacer las cosas. Entonces eso es realmente preocupante, porque hasta qué punto ellos van a seguir continuando con estas acciones, incluso aunque existan mecanismos de fiscalización, como lo son instituciones que ya están actuando en contra de estos funcionarios corruptos, como lo son medios de comunicación y como lo es una ciudadanía que realmente siente interés por la política ahora. Claro, Dafne, y parte del problema también es el financiamiento electoral ilícito, el tema que estaremos hablando también en esta segunda parte. Nos estará acompañando José Carlos Ortega, con quien profundizaremos acerca de las reformas y los intentos de reforma que se han discutido en el Congreso de la República hasta el día de hoy, ver cuáles son las consecuencias positivas o negativas que traen estas reformas y analizar el impacto que tendría también en las próximas elecciones que nos esperan el próximo año. Así es, José. Entonces vamos y volvemos. Claro que sí. Por generaciones en mi familia hemos sido doctores con distintas especialidades. Hemos sido testigos de muchos milagros, pero el que más nos ha sorprendido es el de mi hijo Kevin. Empezó a perder las fuerzas al grado de no poder caminar ni para ir al baño. Le hicimos todos los estudios existentes, no encontramos la enfermedad ni su origen. Nos encomendamos a la custodia guadalupana y en poco tiempo vimos cómo mi hijo Kevin empezó a recuperarse hasta alcanzar su salud al 100%.
Bienvenidos a esta segunda parte de Contrarreloj. Como les prometimos, nos acompaña José Carlos Ortega, director ejecutivo del Instituto de Servicios a la Nación. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, José Carlos, ¿cómo está? Hola, Dafne. Como les habíamos mencionado, el tema de esta entrevista es el financiamiento electoral ilícito. En ese sentido, José Carlos, ¿podrías contarnos cuál es la reforma actual que se está contemplando ya en la comisión o la que ya dictaminó la comisión que se había integrado para resolver este conflicto? Sí, mira, bueno, realmente no está resuelto y hay varias iniciativas de ley para poder trabajar con lo que mandó la Corte de Constitucionalidad. Aquí hay que entender que primero la Corte de Constitucionalidad dio un dictamen que posiblemente no haya sido lo más adecuado, lo más oportuno, porque en realidad estaba resolviendo otra cosa, pero habló de que el segundo párrafo del artículo 407N tenía algunas cosas que no estaban claras. Y el recurso que se puso de amparo era por la palabra asimismo, que quería decir algo así como que no quiere decir y que no tenía que no tenía las mismas penas que el artículo primero, o sea que había una división entre como que fueran dos diferentes delitos o que no existía el segundo párrafo. Bueno, dice que no va a amparar eso, pero después se pone a hacer todo un estudio, le puedo decir yo, acerca de la proporcionalidad y la racionalidad de ese segundo párrafo. Y dice que no puede ser proporcional el hecho de dar un financiamiento anónimo o que no se haya registrado en los libros contables de un partido político a el dinero que viene de fuentes propiamente de actos delictivos, lo cual tiene toda una lógica, ¿no? O sea, porque claro, si el dinero es de un origen lícito, pero simplemente es anónimo, o si simplemente no se registró, no puede tener la misma proporcionalidad de una condena que de una fuente lícita. Y la otra forma es que habla de la racionalidad, y en la racionalidad lo que expresa es que posiblemente, o sea, eso es lo que da a entender la sentencia, que posiblemente ese no sea un delito penal, sino que pueda ser algo administrativo y que se puede resolver a través de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, eso que manda la Corte de Constitucionalidad a reformar, pues se vuelve el gran tema y la gran discusión, porque hay varias personas que están implicadas en los delitos actuales y que déjame decirte algo, José Andrés, el punto básico, porque yo critiqué esta ley desde hace mucho rato, es que estaba mal hecha. Tiene dos puntos esenciales, voy a decir, dos puntos muy fuertes y después toda una lógica filosófica del derecho y de la libertad que están equivocadas. La primera es que no toma en cuenta la práctica. Y cuando me refiero a la práctica es que nosotros, por ser positivistas y el derecho romano positivo y francés, pretendemos que todo se arregle a través de leyes y de leyes teóricas que no tienen nada que ver con la práctica en sí. Cuando tú tienes un partido político o estás en la militancia de un partido político, te das cuenta que no todo puede pasar a través del secretario general. Es imposible. Es imposible, ¿no? Es imposible. De veras es imposible. O sea, entonces lo que querés hacer es poner tan complicadas las cosas para que no funcionen. Claro. O sea, que es un hecho bien normal en las relaciones de funcionamiento, de gestión, ¿no? Entonces lo quieres poner tan complicado que no va a funcionar. Y después, por el otro lado, estás con el hecho o sea, ¿por qué digo esto? Porque los aportes vienen de todos lados. Los aportes vienen a los alcaldes, a los diputados y al partido en su globalidad. Entonces esa norma está hecha para la candidatura presidencial, pero no está hecha para la candidatura extendida en los municipios del país. Entonces ese es el primer asunto. Y la segunda es que tú, en ese mismo lado, que tú tienes un problema enorme en cuanto a qué es lo que puedes fiscalizar en el interior. Sí. O sea, tú tendrías que tener no es tan fácil un Tribunal Supremo Electoral omnipresente, ¿sí? Omnipotente y omnisciente, porque también tiene que tener conocimiento de todo para decir, bueno, se recibió tales aportes, o sea, cualquier persona, cualquier fulano en un municipio que hace algo a favor de un partido, entonces habría que registrarlo. Y habría que registrarlo en la Secretaría General.
Eso es imposible. Bueno, hay dos aspectos que hay que considerar, un aspecto técnico y un aspecto político también. Sí. El político es acerca de, más que todo, si debería ser o no un delito Sí. aportar anónimamente. Y ahí es a donde voy, cabal. Mira, o sea, porque esos son los principios para Sí. mí. Ahí están los principios de la libertad. Sí, y déjame decirte antes para decir acerca, la norma está mal escrita. Entonces está tan mal escrita que tenía que fallar. O sea, en un momento tenía que fallar. Claro. ¿Verdad? Entonces como falla, todo el mundo pega el grito en el cielo y dice, qué difícil. Encontramos una cantidad de gente que está siendo involucrada en el delito de una forma espantosa, ¿verdad? Se les publica como que si fueran los grandes delincuentes del mundo, el asesino de 46 personas, una cosa así, y no funciona así. Pero déjame hablar acerca de los principios, que para mí ahí es. Una es que cuando yo tengo un dinero, sí, que yo gané honradamente, sí, yo me gané ese dinero honradamente a través de mi esfuerzo, de mi valor, de mi innovación, de lo que sea, de mi sueldo o lo que sea, yo debería tener derecho a hacer con él lo que se me da la gana. Claro. Aportarlo a un partido político. Sí. Que sin un partido ninguna político que necesidad. usted apoye, que sea afín a sus Exactamente. intereses. Sí. Y es comprensible. Y es totalmente comprensible y se puede hacer en muchos lugares. Esto lo que hace es desincentivar aportar. Y la ley como estaba y como está, lo que hace es desincentivar. En vez de incentivar, o sea, ¿cómo pondría yo? Yo, por ejemplo, diría, bueno, mire, aporte, y si usted lo aporta directamente al partido, se lo descontamos del impuesto sobre la renta. Porque usted está aportando para la democracia, ¿sí? Y usted lo hace de manera transparente y ponga el incentivo para que lo ponga, ¿sí? Y que aparezca en los registros contables, pero que también le den su recibo y usted se vaya y lo pueda aportar para el impuesto Pero sobre la ese renta. es uno de los puntos que se ha criticado actualmente, de buscar mecanismos alternativos para no registrarlo, ya sea por motivos de que no quiero que la gente sepa que estoy apoyando a dicho partido político, Claro. o porque puede ser que yo tenga intereses que después voy a cobrar. Pero Pero en es ese que sentido- eso es otra cosa, José. Sí. Ahí sí, disculpa, pero ahí sí es hablar de peras con manzanas, porque una cosa es apoyar al partido porque tengo intereses afines al partido, o si tengo intereses perversos de que el partido que gane me vaya después a devolver el favor. Y eso me parece que sí ya es un poco más oscuro que lo que se está hablando ahorita. Ahora, hay un punto bien importante, Dafne, porque tú lo tocas bien y dices, sí, el punto es que yo inicialmente doy una plata, ¿sí? Y yo no puedo calificar la intencionalidad. No, Claro. ¿Sí? Sí, eso es muy cierto. eso es perverso. O sea, entonces toda la gente, perdón, yo me muevo en muchísimos círculos de esto, pero esto sería peor que ser Dios. O sea, Dios no es tan malo. ¿Sí? Gracias a Dios la gente esta no son dioses, porque todos terminaríamos en el infierno. ¿Sí? No sé si me logro explicar. O sí. sea, No, tienes ¿por qué? razón. Porque te califican que tú ya de una vez, cuando estás dando algo, vas con el motivo perverso de obtener algo. Y yo te voy a poner otro ejemplo. ¿Sí? En la carrera pasada llegan dos candidatos finales a la segunda vuelta Claro. y hay una acusada de secuestro. ¿Sí? Una de las dos personas está acusada de secuestro. Te pregunto, si tu abuelita hubiese sido secuestrada por uno de esos dos candidatos, ¿no pondrías tú todo tu dinero para tratar de que no llegue? Yo lo pondría. Por supuesto, pero ¿cómo logramos diferenciar y calificar a aquellas personas que lo dan de una manera porque creen que en un partido político, creen en un proyecto, o porque incluso no quieren que quede otra persona, que tal vez fue el caso Exacto. a las personas que dan ese dinero porque sí esperan aportes después? ¿Cómo logramos diferenciar ambas si claro, ambos son anónimos? Sí, ahora te voy a decir, sí. Ahora, ahí tenemos un asunto que es acerca de las situaciones del país. Yo soy una persona que pienso que mucho de lo que debemos hacer es protegernos del Estado y de lo que el Estado puede hacer desde su poder. O sea, yo creo que en realidad que el poder del Estado es complicado hacia mi persona, que mientras menos me complique a mí el Estado, yo puedo trabajar más libremente. Entonces te lo voy a decir así, o sea, si yo doy, muchas veces puede ser por esto, o sea, este sería solo un caso, pero los otros casos son también así. O sea, si yo aporto a una campaña y esta campaña no gana y el otro se entera de que yo di, puede ser que me bloquee en cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de contrato. Sí. La otra es que cuando se fijan que yo di dinero, ¿sí? Me hago riesgo de que me secuestren a mis hijos o que le pase algo a mi empresa, ¿verdad? Una extorsión o algo. Entonces,
o sea, mucha gente lo hace de esta manera, o lo hizo de esta manera anónima porque no quería aparecer, porque hay situaciones complicadas del país. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Porque esa es tu pregunta. Claro. Tu pregunta es ¿cómo diferenciamos? La forma de diferenciar no está en el aporte. Yo sí creo que el aporte tiene que tener límites, o sea, José Andrés, José Carlos, Darwin, y si quieren dar, no pueden dar más de cierto límite. Me parece que 10% es demasiado alto. Sí, Sí, es pues, de democratizar también el aspecto si tú financiero. tienes, si tú tienes liderazgo, tú deberías de ser capaz de recoger La mayor dentro de cantidad la de mayor personas. cantidad de personas, para que sea democrático. ¿Sí? Entonces, yo le pondría, por ejemplo, 1% máximo. Y con ese 1% ya bajás el techo de decir, en la campaña pasada, el que quedó de tercer lugar tenía 10 financistas. ¿Verdad? Él, su mamá, su hermano, su papá, ¿sí? Que se convierte en esa especie de partido franquicia que en algún momento se ha dispuesto Ese sobre ni la siquiera mesa. era empresa familiar, ¿sí? Era una empresa familiar, donde realmente el que estaba poniendo el dinero era él y lo puso a través de sus familiares, Claro. ¿sí? Eso no tampoco se vale, Claro. ¿verdad? Por la misma hecho de la democracia. Entonces, con el 1%, tú en realidad ya bajas la cantidad de lo que cada quien puede aportar y bajas la cantidad de lo que tú en realidad puedes pedir de regreso, porque ahí está el punto, ¿verdad? O sea, si tú tienes, si yo en vez de dar 1.000.000, doy 100.000, en realidad lo que yo voy a pedir de regreso es muchísimo menos, Claro. o Sí, esperar se limita muchísimo también menos. ese rent seeking, Entonces, esa capacidad de buscar exactamente. retribución El después incentivo. a través de la función pública. ¿sí? Pero medir la intencionalidad sigue siendo complicado porque es como Claro. que si yo quiero ir a la tienda a comprar cuchillos y tal vez mi intención es cortar una cebolla o mi intención es ir a matar a alguien con Por ese cuchillo. supuesto. Entonces, o sea, la compra de algo o el financiar una campaña política es difícil determinar cuál es el incentivo de esa persona a dar ese Así es. aporte económico. Correcto, correcto, estás totalmente correcto. Entonces, lo que podemos hacer es limitar la cantidad de cuchillos que puede Sí. comprar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, y yo vengo y le digo, solo el 1%. Y si es 50 millones de quetzales el máximo, entonces usted solo puede dar 500.000. Entonces, ya no necesito tanto retorno sobre lo que yo haya puesto. Y la otra es que queremos arreglar los pecados. Y déjame hablar acerca de los pecados. En Guatemala agarramos pecados como que si estos pecados fueran absolutos y es el pecado original. Y hay alguien por ahí, ¿verdad? Sí, de Acentico, ustedes saben quién es, que dice, el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito. Es que esta ya me la sé. Pues aquí la gente necesita como 100 bautizos para salir libres de pecado pecado. original. ¿Sí? Entonces vienes y tú tienes el pecado original, antes fue el transfugismo. ¿Sí? Después era la corrupción y ahora es el financiamiento electoral ilícito. Una vez quisiste arreglar el transfugismo, entonces lo prohibiste, cosa que en otros países no está prohibido. El transfugista más grande de la historia, Winston Churchill. Winston Churchill se cambió 3 veces de partido y en un sistema de 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces decís, a la mar, entonces no ese es el objetivo. El objetivo es la representatividad. Claro. O sea, si yo elijo a mi representante, no importa que se vaya a tránsfuga si ya no está de acuerdo con los valores del partido, Claro. ¿verdad? Como No, hizo él. y en partidos como los nuestros que carecen de una ideología clara. Exactamente, exactamente. Entonces, con la representatividad cambia. Y entonces, también el financiamiento electoral, le cambias los incentivos y ya no es tan perverso. Bueno, pero ahí hemos visto bastante el aspecto de aquellos que aportan dinero, los que son financistas, pero no hemos visto también de la responsabilidad que tienen los miembros del partido político, porque se dice que esta reforma lo que está buscando es quitarle la responsabilidad que tuvieron los secretarios generales de los partidos políticos, salvarlos y zafarlos de cualquier responsabilidad penal o incluso administrativa, y también incluso quitarle esa responsabilidad a los financistas también, de decir, los financistas no son los que son los encargados de velar porque se registre ese financiamiento, y en esencia se ha criticado mucho porque se dice, con esta posible reforma lo que se busca es zafar a todos del clavo. Sí, mira, sí. Yo otra vez regreso a lo original. Lo original es que tú no puedes controlar quién recibe el dinero en todos lados. Te voy a poner un ejemplo acerca de una empresa, porque quieren que el secretario general, por ser representante legal, sea el único responsable.
Primero que todo, ya lo hemos dicho, a mí me parece interesantísimo que la gente que más alega de que la gestión pública no son empresas, ahora comparan la Secretaría General con una empresa donde es gerente general. Bueno, si no son empresas, no son empresas. Primero que todo, no funcionan como empresas. El voluntariado, el funcionamiento de un partido político no es exactamente igual. Bueno, entonces, ese es un punto esencial. Y aún en las empresas, te voy a poner una ley que dice de la propiedad intelectual, el representante legal de la empresa es responsable por todo el software que está instalado en todas las computadoras de la empresa. Entonces venís tú